Saluditos. Bueno, hoy quiero que hablemos de un tema peludo y es el propósito. Siento que cada vez que hablamos de esta palabrota, palabreja, es como que nos vamos muy a cuestiones muy intangibles, ¿no? El propósito normalmente lo asociamos con algo que tiene que ver con nuestra pasión, algo que necesita el mundo, algo que nos gustaría hacer por vocación, pero que de alguna manera no hemos descubierto qué es. El propósito también se dice que es como un camino que uno vino a recorrer por destino eh, en esta encarnación. Y yo estoy muy de acuerdo con todo eso, pero en este video quisiera como que aterrizáramos un poquito más esto el propósito a qué se puede estar refiriendo para que podamos de pronto tomar como acción en el presente de una manera mucho más, sí, concreta y realista y práctica. En este momento estoy viendo pasar un perrito que tiene la cuerda bastante extendida y va con su dueña, o con su humana más bien. Y me hace pensar, digamos, en los animales, cuál es la voluntad o el propósito de un animal. La voluntad del animal está en ser animal y en ser lo que es, ¿no? Creo que es un problema humano y un problema de la mente el de montarnos en una serie de cosas que creemos que es el propósito, y muchas veces esta idea del propósito se arma alrededor como de una sensación también de carencia, ¿no? Como que si no estás en tu propósito, entonces es que estás viviendo mal, o si no estás en tu propósito es que no estás enfocado en ti mismo, o estás desperdiciando tu vida porque no estás asumiendo tu propósito. Todo esto tiende a generarnos una sensación muy fatalista y muy desde la ansiedad del estar perdiéndonos de algo, ¿no? El fear of missing out, el FOMO. Y bueno, yo siento que esto es como la parte que puede llegar a ser bastante tóxica y bastante dañina para la mente, el pensarnos que si no estamos en el propósito y que cuál será mi propósito, y si no estoy en el propósito, entonces no estoy valiendo como ser humano en mi propia vida. Y siento que no es así. Además, por un lado, el propósito tiene pues que encontrarse poco a poco. No es como que un día te levantaste y ya sé qué voy a hacer con mi vida y por qué lo hago y para quién lo hago y por qué, sí, no. El propósito es algo que se descubre poco a poco y que sí que tiene que ver con las pasiones, sí que tiene que ver con esos sueños que a lo mejor uno soñaba de niño despierto. Sí que tiene que ver con eso, pero tiene que ver también con una decisión en términos prácticos de lo que hacemos en el día a día. El propósito de ese perrito de pronto no es estar enlazado, pero en sus circunstancias de su existencia está así. Entonces a veces siento que somos como ese perrito enlazado que de pronto quiere romper el lazo, pero no sabe muy bien cómo. Pero es precisamente porque está inmiscuido y está como en unas dinámicas de rutinas diarias y de una realidad concreta que lo separa de pronto de eso que podría llegar a soñar hacer realidad, o que sueña hacer realidad. Entonces, para mí el propósito tiene que ver también con el día a día. O sea, eh, el propósito de estar aquí hoy haciéndoles este video es comunicar algo sobre el propósito. Es como una especie de círculo vicioso, entre comillas. Es como una cuestión espiralada, ¿no? Y eso no es tan concreto, es más bien metafísico, pero a lo que voy es a que si nos pensamos por fuera del aquí y el ahora, es muy complicado realmente conectar con eso que en el presente venimos y devenimos siendo. Y es que realmente, en lo personal, siento que, por ejemplo, en el camino de llamas,
cuando se le llama a la contraparte femenina a entrar en propósito y a trabajar en ella, en lo que se le está pidiendo realmente es en que viva en la aquí y el ahora, enfocada en su propio crecimiento, y que su propio crecimiento pues estar desempeñando las cosas a las que ella se siente de todo corazón llamada a hacer. Porque de lo contrario, si no, uno está viviendo tras una necesidad, y en el camino de llama se ve muchísimo eso, como que el catalizador de nuestra sensación de felicidad y de completitud es la contraparte, masculina en este caso, pero es re importante que lleguemos a desarrollar ese sentido de completitud en nosotras mismas. Y quizás ese sea uno de los propósitos más grandes del camino de llamas. De eso se ha hablado mucho en los canales de YouTube. Pero nuevamente, pregúntate en el aquí y en el ahora, ¿qué es lo que te trae al aquí y el ahora? ¿Qué es lo que te hace estar disfrutando de este preciso momento? Sin necesidad de cuestionarte qué está haciendo la contraparte, o de si la contraparte está haciendo su trabajo, o de estarte comparando tu proceso con el del otro, porque pues eso es la competencia, y siento que es una competencia además insana, que no tiene nada que ver realmente con el camino de despertar espiritual, porque una regla fundamental para el camino espiritual es no compararse, y mucho menos con la llama. Entonces, sí, creo que el propósito tiene todo que ver con poder enraizarse en un motivo y en algo que uno se propone hacer por uno mismo para disfrutar su día a día, ¿sí? Nuevamente, cuando se dice que el amor debe ser incondicional, por ejemplo, que es uno de los propósitos de las llamas gemelas, a eso surge como mucho reproche por el hecho de que, entonces tengo que aceptarle que esté con otra, por ejemplo. Tengo que aceptarle que tenga actitudes de negación conmigo. Tengo que aceptarle que, ¿cierto? Ahí no estamos siendo para nada incondicionales. Pero es además porque el amor incondicional no significa tampoco aceptarle, perdón por los aviones, vivo cerca de un aeropuerto, no significa aceptarle todo al otro, no significa ser condescendientes, mucho menos, sino también comprender que el otro está en unas circunstancias donde la realidad que elige vivir hace parte también del propósito que tiene esa persona de estar acá, y es totalmente respetable, así no sea con uno. Y además es una cuestión y es un movimiento muy, muy del ego herido, el pretender que el otro gire en torno entonces a uno tal como uno lo está haciendo desde su propio ego herido con esa persona. El amor incondicional no tiene que ver nada con eso, realmente. Entonces, si el amor incondicional es uno de los propósitos de las llamas, a lo que deberíamos apostarle es a entender ya cómo es que puedo sentir y experimentar la unión armoniosa con mi contraparte. Afortunadamente la divinidad nos da también la potestad para experimentar la energía del otro acá. Y eso yo siento que tiene todo que ver con la magia y con lo sagrado de este cuento de las llamas. En algún momento también leí un comentario como de, no quiero vivir en esta esquizofrenia de tener un amor espiritual y un amor por otro lado material. Pues que ahí también está fallando como una especie de criterio sobre el propósito, porque realmente no se trata como de abarcarlo todo. Entonces, si vivo este amor espiritual, pero no tengo uno material, entonces estoy en carencia. O, ¿sabes? Como que, o si no tengo el material, o si tengo el material, pero no tengo el espiritual, estoy en carencia. O si tengo uno, sí, como que siento que
ahí el hambre es el deseo desde el cual se piensa, o no sé si me estoy dando a entender. Es un esfuerzo grande para mí hablar de esto, porque también soy humana y también he pasado por el deseo y el hambre de mi llama muchísimas veces. Y a veces todavía me pasa eso. Y he tenido momentos donde incluso he llegado a demostrarle a esa persona que vivo y sueño por ella y que respiro por ella. Y eso en parte sí, pero en grandísima parte no. Sí, uno tiene sus momentos. Pero entonces también el propósito de esto es justamente transitar esos momentos, transitar esas emociones. El propósito de ser una llama gemela es también aprender a estar en el aquí y en la ahora tranquilamente, sin estar todo el día pensando en el, porque es por la herida abierta que uno pasa esos momentos también de pensar todo el día en el divino, o tengo que encontrar una respuesta a absolutamente todo lo que pasó, lo que no pasó, y ahí entramos a sobrepensar y es como una cosa inacabable, es como un vertedero por el cual se van todas nuestras emociones que no tiene fondo además. Entonces, al pensar en el propósito, yo siento que es como que la invitación es a poner un foco en algo concreto que queramos en nuestras vidas. Entonces, si tú quieres hacer empanadas qué sé yo, de arequipe, dale, monta tu emprendimiento con empanadas de arequipe, pero lánzate, ¿sí? Acá se trata mucho también del entrar en acción. Yo sé que esos videos, por ejemplo, no los está viendo mucha gente, pero yo los hago porque es que los hago por mí. Y porque yo sé que al ver estos videos en 1, 2, 5 años, yo voy a ver también el avance de mi proceso. Y para mí eso ya es un propósito suficiente. Más allá del resultado, el desprenderse del resultado también. Eh, y sí que tenemos una misión de vida muy importante. Pero también hay que, en la otra cara del asunto, eh, el propósito del propósito es no pensar en el propósito. Y es paradójico, pero creo que tiene todo el sentido de todas maneras, porque cuando uno está viviendo su realidad y está viviendo su vida como un sueño, pero es su realidad, eh, uno tiene también la oportunidad del gozo. Y yo siento que muchas veces estamos muy, muy, muy desconectadas del gozo porque pensamos que siempre en el más adelante o en el más allá o en un mañana seremos capaces de experimentar la unión cuando se puede experimentar hoy, porque entonces es la capacidad de comprender de una manera que sí que desarraigada de la materia, del cuerpo, que esa persona está ahí en esta vida, en este plano con ustedes por un motivo y que es una compañía maravillosa, a pesar de que estemos lejos físicamente, porque es que no hay posibilidad de que el revis, no sé si han escuchado ese término, que también quiero hablar de eso, el revis, que es la dualidad creada por Dios, se separe. La dualidad existe porque es que la unidad existe. Yo terminé fue hablando más de metafísica que de otras cosas, pero trato de ser concreta porque yo soy es muy volada. Eh, pero bueno, la manera más concreta que he encontrado de hablar de propósito es con esto, diciendo el perrito enlazado. Entonces uno, qué tan enlazados estamos a la realidad y al aquí y al ahora, insisto muchísimo con esto, porque tampoco se puede volver solamente añoranza el camino de la llama, solamente añoranza, porque en la añoranza sí que
muchas veces hay un gran sentimiento de carencia y eso es de pronto lo que hace tan difícil el proceso y lo que hace que uno esté enfocado en otro lado en vez de estar enfocado en uno mismo. Y pues así es más difícil de pronto llegar a materializar en una tercera dimensión un encuentro armonioso, sostenido en el tiempo, con la pareja de los sueños de uno, que es su llama. Y bueno, creo que acá hago este video. Yo solo pasaba por acá a charlar un rato, ya que estoy de buen ánimo porque a veces no lo estoy. Pero el propósito de la tristeza también tiene que ser uno y yo lo respeto. Y en fin, que acá estaba la gemela de la paz, que les deseo paz, amorcito y tranquilidad en su corazón, que sigan abriendo ese tercer ojo y nada, nos vemos después. Chaito.